con las sesiones previstas. En este caso era conocer en detalle, aunque muchos de ustedes ya van a trabajar con el Fondo de Adaptación, pero un poco todo lo que hay que conocer para poder acceder a los recursos del Fondo de Adaptación, y agradecer a Hugo su predisposición. Nosotros hemos intentado que la agenda efectivamente sea equilibrada y veamos temas de mitigación y adaptación, pero considerando siempre que esa es una de las prioridades de la región, por lo cual, adelante. Muchas gracias, Ana. Y buenos días a todos. Es para mí y el secretario del Fondo de Adaptación un gran placer darles una presentación sobre el Fondo de Adaptación durante este taller. Y quisiera extender nuestra más sincera gratitud al Gobierno de España por su invitación y al Centro de Formación de la Cooperación Española en la Antigua por su generosa hospitalidad. Entonces, el objetivo de mi presentación es primero de ofrecer un panorama del Fondo de Adaptación y más específicamente del funcionamiento del Fondo y de los requisitos de acceso al Fondo. Segundo, de compartir las primeras lecciones aprendidas hasta la fecha y principales retos de los candidatos. Y tercero, de dar ejemplos de proyectos. Actualmente, el Fondo de Adaptación cuenta con 20 entidades de implementación nacionales en el mundo, y Latinoamérica y el Caribe es la región con el mayor número, 9 entidades. Si bien esto es un logro, nuestro objetivo es incrementar el número de acreditaciones. Está claro, además, que la acreditación es solo un primer paso en el proceso de acceso directo, el que es todo un desafío en sí mismo. Hasta el momento hemos aprobado solo 14 proyectos de acceso directo, de los cuales 4 están en esta región. Intentamos aumentar este número. Quiero decir también que el Fondo de Adaptación tiene un programa de preparación para acceso al financiamiento climático. El programa está orientado a aumentar el número de entidades nacionales acreditadas y a proporcionar capacitación para la implementación de proyectos y programas de adaptación. El programa financia además una serie de actividades, tales como seminarios y talleres, soporte en la preparación de una solicitud de acreditación a través de donación para cooperación sur-sur entre una entidad acreditada y una aspirante a la acreditación, y capacitación para la aplicación de salvaguardias ambientales y sociales, entre otras actividades. Entonces, es el propósito de mi presentación. Primero voy a dar una introducción y funcionamiento del fondo. Segundo, voy a hablar del acceso a los recursos del fondo. Tercero, voy a dar ejemplos de proyectos y programas financiados. Y voy a hablar de lecciones aprendidas. Y voy a compartir lecciones aprendidas a lo largo de mi presentación también. No voy a repetir lo que Eloisa y Alexandra han dicho antes sobre los diferentes mecanismos financieros internacionales disponibles, pero quiero enfocar en este dibujo que el Fondo de Adaptación, que es el tercero aquí, ha recibido 480 millones de dólares y ha comprometido más de 300 millones por 48 proyectos y programas, y ha desembolsado 44% de estos 300 millones. Y ahora el fondo tiene 130 millones disponibles por los países. Es relativamente pequeño, pero puede desencadenar más movilización de recursos financieros, y voy a hablar sobre este tema durante la mesa redonda en jueves. Y tenemos muchos ejemplos de cómo países, incluyen América Latina
y el Caribe. ¿Cuáles son las prioridades estratégicas del fondo? Una primera prioridad es que las directrices preparadas por la Junta del Fondo de Adaptación no indican a los países en desarrollo el tipo de medidas de adaptación que son admisibles o qué sectores se deben abordar. No obstante, existen criterios de orientación, las prioridades estratégicas que son importantes para lograr que el fondo se convierta en una herramienta eficaz y orientada a los objetivos. Segundo, como forma de garantizar la identificación y la coherencia nacional en los proyectos y programas financiados en el marco del fondo, se deben tener en cuenta las estrategias nacionales pertinentes como las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, las estrategias de reducción de la pobreza, los programas de comunicaciones nacionales y los programas nacionales de acción para la adaptación. Tercero, para dirigir las medidas de adaptación a las personas que más las necesitan, el fondo también solicita que los gobiernos que presentan propuestas otorguen especial atención a las necesidades específicas de las comunidades más vulnerables. Y el fondo financia adaptación concreta, que son actividades que producen tangible y visible resultados. Y voy a explicar después qué es exactamente el acceso directo, que es el último punto en la presentación. Entonces, todas las propuestas enviadas a la Junta del Fondo de Adaptación se analizarán en relación con estas prioridades estratégicas. El Fondo de Adaptación fue establecido bajo el marco del Protocolo de Kioto y tiene tres características innovadoras. La primera es que la Junta del Fondo de Adaptación está compuesta por 16 miembros y sus suplentes que provienen de países desarrollados y en desarrollo. 2 de cada región de la ONU, 1 de países menos desarrollados, 1 de pequeños estados insulares, 2 de partes anexo 1 y 2 de partes no anexo 1. Entonces es administrado por una mayoría de países en desarrollo. Segundo, el Fondo de Adaptación es el primer fondo que se financiará con una verdadera fuente internacional de ingresos que existe debido a un marco de políticas sobre el clima acordado internacionalmente. Los proyectos de mitigación del cambio climático registrados en el Mecanismo para un Desarrollo Limpio, o MDL, destinan un 2% de las reducciones certificadas de emisiones, RCE, a la cuenta del Fondo de Adaptación. No obstante, y porque el mercado del carbono es muy baja hoy, el fondo también recibe financiamiento de otras fuentes y varios países, incluye España, han realizado ya contribuciones al fondo. Y tercero, el Fondo de Adaptación es pionero en la implementación de proyectos y programas a través de la modalidad de acceso directo. Esta modalidad es un principio clave e innovador del Fondo de Adaptación que otorga a los países en desarrollo. Los países en desarrollo pueden nominar a instituciones locales para que se las acredite como entidad de implementación nacional, o EIN.
que serán responsables de respaldar las propuestas de proyectos y programas de sus países y serán los receptores directos del financiamiento. Esto aumenta las posibilidades de financiamiento de los países en desarrollo vulnerables y les confiere un sentido de identificación con el fondo. Los países también tienen la opción de presentar sus ideas a través de las entidades de implementación multilaterales. Las instituciones nominadas deben concluir determinados requisitos que garanticen una gestión y una supervisión fiduciarias adecuadas, funciones que habitualmente llevan a cabo los organismos multilaterales. Un panel de acreditación examina las solicitudes y envía su recomendación a la Junta del Fondo para que tome una decisión. Si la decisión de financiamiento es favorable, las entidades de ejecución distribuyen los recursos dentro de los países a los organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas que ejecutarán los proyectos y programas. La idea que subyace al acceso directo al fondo es que la provisión de financiamiento para la adaptación debe estar en línea con los procesos nacionales y acrecentar el sentido de propiedad de los países sobre la implementación de sus proyectos y programas de adaptación. Se trata de dar mayor responsabilidad a los países y de asumir mayor responsabilidad. Y además, el Fondo de Adaptación tiene una capacidad legal en Alemania desde 2011. Hoy voy a hablar de cómo ustedes pueden acceder a los recursos del fondo y básicamente existen 3 vías principales para acceder a los recursos. Un primero es el acceso directo mediante una EIN, una entidad de implementación nacional. Un segundo es el acceso mediante los servicios de una entidad de implementación multilaterales o acceso mediante los servicios de una entidad de implementación regional. En estas opciones, la opción de acceso directo ofrece una nueva oportunidad a los países en desarrollo, ya que podrán acceder directamente al financiamiento del Fondo de Adaptación e implementar los proyectos a través de una entidad jurídico nacional que obtenga acreditación como una EIN. Para obtener la acreditación, las EIN deben pasar un proceso de acreditación y demostrar que cumplen con las normas fiduciarias y de gestión establecidas por la Junta. Entonces, ¿cuáles estas condiciones? La Junta del Fondo de Adaptación ha creado un panel de acreditación compuesto de miembros de la Junta y expertos externos. El panel examina las nominaciones y prepara recomendaciones para la Junta. Si una entidad nominada no cumple las normas requeridas, la entidad puede reenviar la nominación cuando haya cumplido los requisitos. Una vez lograda, la acreditación tiene una validez de 5 años, a menos que existan razones para cancelarla o suspenderla. Y para ser acreditadas, las entidades deben demostrar las competencias y capacidades requeridas. Esas normas que integran las políticas y directrices organizacionales sobre el acceso de las partes a los recursos del Fondo de Adaptación incluyen la integridad y la gestión financieras, es el primer punto en la presentación. Un segundo es la capacidad institucional y la gestión de proyectos, incluye salvaguardas ambientales y sociales, es el segundo punto, y la transparencia y las facultades de investigación interna. Es el último punto.
Y tenemos países que son acreditados, sí, como entidades de implementación nacional. Tenemos 20 EIN que pueden recibir directamente financiamiento del Fondo de Adaptación, y EIN son Marruecos, Chile, Uruguay, Senegal, Namibia, Antigua y Barbuda, Panamá, Costa Rica, México, Micronesia, Ruanda, Jordania, India, Benín, Kenia, Perú, Jamaica, Belice, South Africa, África del Sur y Argentina. Tenemos también 4 entidades de implementación regional. Tenemos la CAF, la West African Development Bank, Observatoire Bruxelles et du Sahara, and the Secretariat of the Pacific Regional Environment Program. Y tenemos también entidades de implementación multilaterales como el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Asiática, el Banco de Desarrollo Africana, el Banco de Desarrollo y Reconstrucción Europa, la BID, la PNUD, NUMA, UN Habitat, el Fondo Internacional de Desarrollo para la Agricultura, el PAM, la Organización Meteorología Mundial. Esos son los diferentes entidades. Voy a hacer una pausa aquí, y si ustedes tienen preguntas. Hola. Sobre las normas fiduciarias y de gestión que se requieren para cumplir con los requisitos y convertirse en una entidad implementadora, ¿pudiera desarrollar más? No puedo, pero no soy un experto, pero tenemos una comunicación que incluye estas normas fiduciarias, y puedo poner en contacto con mis colegas que son expertos en estas normas fiduciarias. Una última pregunta. ¿Es válido, son por ejemplo un ejercicio de donación y de crédito, de otorgamiento de créditos, o son donaciones? Son solo donaciones, no tenemos otros instrumentos. ¿Y son donaciones al sector privado o público? Son donaciones a la entidad de implementación nacional, que generalmente son públicos. Si no tenemos una EIN que es una entidad privada. Gracias. De nada. Sí, una pregunta nada más. Me llama la atención que agencias bilaterales como Cooperación Española, JICA o USAID no se puedan acreditar. ¿Hay algún motivo especial para eso? ¿O simplemente que no se contempló en su momento? Se pueden acreditar. Por ejemplo, tenemos el Banco Mundial y otra entidad multilaterales. Entonces pienso que es posible de ser acreditadas. Por ejemplo, FINCA. Pero, sí. Es que me ha llamado la atención, ¿no? Que no estuviera ni JICA, ni GIZ, ni USAID, ¿no? Por ejemplo. Sí, tienen la libertad de contactar. Hola, una pregunta. Mencionabas la posibilidad de llevar a cabo cooperación sur-sur entre una entidad implementadora nacional que ya está acreditada y una que está en proceso de acreditación. Sí. Esta cooperación sur-sur se canaliza a través del Fondo de Adaptación. ¿Son ustedes exacto. los que la proveen? Sí, exacto. Tenemos un pequeño programa, pero tenemos recursos para este tipo de sur-sur. Tenemos ejemplos en Senegal, donde una entidad de implementación nacional está ayudando a países como Mali, como Níger, Chad y otros países, y en Ruanda.
también, Ok. pero no tenemos... En América Latina no hay. Hasta la fecha no, pero es posible. Es una posibilidad. Sí, por ejemplo tenemos UCAR en Argentina, tenemos ANI en Uruguay, Profonampe, tenemos Fundación Natural de Panamá, IOJ en Jamaica. Sí, tengo la lista entera. Sí, perfecto. Que lo mencionaba porque, bueno, en El Salvador estamos en proceso de acreditación ahora y sería bastante valioso tener o contar con la experiencia de otro país que ya esté acreditado. Sí, exacto. Ustedes pueden contactar, por ejemplo, Panamá o otro EIN y hablar de estos recursos que tenemos. Y podemos también facilitar con Fundación Natural, por ejemplo, o otras entidades. Perfecto. Sí, los... Tal vez si me paro es más fácil. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa María Blanca, soy trabajadora de PNUD y un poco me toca lo que Omar en su presentación decía, ser como un filtro o un canal, un puente entre el gobierno, las prioridades nacionales y los diferentes fondos, digamos la agenda global. En ese sentido, yo tengo varias preguntas para los fondos. Tal vez no es el momento de hacerlo, pero para generar un poco de discusión. La primera es, ¿por qué los fondos generalmente no tienen las mismas procedimientos o herramientas o temporalidad, etcétera? Lo cual hace un poco difícil para los gobiernos mismos, independientemente que sean ejecutores directos o a través de una multilateral como es el PNUD, para poder reportar de esta manera. Entonces, por ejemplo, tienes los JAC, que tienen unos mecanismos, unos formatos, etcétera, tienes el fondo de adaptación, me imagino que la más tendrá sus formatos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no homologar todas estas cuestiones para que sea un poco más ágil? Ya, eso es como una cuestión. La otra cuestión es tal vez hacer una pregunta más a los colegas que representan a los gobiernos. No sé si estoy hablando muy rápido, estoy hablando muy rápido. Pero bien. A los colegas que representan a los gobiernos, acá un poco. Me gustó mucho la intervención que hizo Cuba y Costa Rica, ¿verdad? Porque tienen bastante claro a nivel del país las prioridades nacionales. Su estrategia de desarrollo, me imagino, adaptación es una prioridad, etc. En el caso nuestro, en Guatemala, no siempre está bien definida esta estrategia de desarrollo nacional. Hay un cambio de gobierno, hay un cambio básicamente de los cuadros técnicos, obviamente cambian todos los cuadros políticos y es como un empezar de nuevo. Tú identificas una iniciativa, una prioridad nacional con un gobierno, lo ejecutas con otro gobierno, lo cierras con otro gobierno. Es bastante complicado. Entonces, muchas veces en mi país, por ejemplo, utilizan a los multilaterales como canal precisamente para mantener esta continuidad. Otro reto muy grande de nuestro país es las delegaciones que participan a las diferentes convenciones. Los fondos son la respuesta y los mecanismos financieros para todos los acuerdos globales que se tienen, o sea, eso se conoce, ¿sabes? Pero no necesariamente a nivel de los países, por lo menos en el caso de Guatemala, que las personas que representan de manera oficial tienen este conocimiento y tienen esta estructura y tienen esta línea continua. Entonces, este reto tan grande es realmente algo que tenemos que ir mejorando más y más y más. Lo digo por esta falta de conocimiento de unir diferentes puntos A con B con C y cómo una iniciativa del Fondo de Adaptación va íntimamente relacionada a los diferentes proyectos financiados por el GAN, como biodiversidad, degradación de la tierra, cambio climático, etcétera, se ven como siglos y no debería ser
resultados que se van teniendo sobre cómo no tienes tú independientemente un proyecto de mitigación por aparte, adaptación por aparte, cambio climático por aparte, sino que es una cuestión integral. Entonces, eso es bastante interesante verlo en la cartera guatemalteca, por lo menos, como el Fondo de Adaptación, la iniciativa que tiene en el país, va apalancando, va sumando, a pesar de que no tiene cofinanciamiento, con otros proyectos que son manejados por la cartera del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales o otros socios. Entonces, eso es. Muchas gracias. No pienso que puedo dar respuesta a estas cuestiones que son muy políticas, porque no tenemos los mismos proceduras con otros fondos. No sabo, somos en contacto con otros fondos para aprender de nosotros, incluyen para las proceduras que tenemos, y un ejemplo que puedo dar es el ejemplo de la cooperación entre el Fondo Verde y el Fondo de Adaptación sobre la procedura de acreditación, donde si una entidad de implementación nacional es acreditada con el Fondo de Adaptación, esta entidad puede ser fast track para la acreditación con el Fondo Verde para el Clima. Entonces, hay otros ejemplos de donde hay una colaboración en estos fondos. Concierne tu pregunta sobre las prioridades nacionales. Lo que puedo decir es que tenemos una autoridad designada que es nominada por un ministerio o un embajador, y esta persona debe aprobar proyectos que son sometidos al Fondo de Adaptación para ser seguro que es una prioridad a nivel nacional también. Sí, pienso que... Sí, bueno, yo creo que la pregunta efectivamente va más allá, quizás el debate concreto, pero que es efectivamente muy relevante, y que en las diferentes sesiones de los demás días que hay previstos podremos dar la palabra a otras instituciones para que cuenten un poco los diferentes mecanismos de coordinación para mejorar esa, entre comillas, armonización hasta donde se pueda, ¿no?, de procedimientos. Si bien es cierto que cada instrumento, cada institución tiene su gobernanza, que difiere en muchos casos, y sus reglas y procedimientos aprobados. Y bueno, yo creo que como comenta Hugo, un ejemplo concreto en todo lo relacionado con acceso directo a los fondos y la cooperación que había entre Fondo de Adaptación y Fondo Verde, sí es un buen ejemplo, ¿no?, de traspaso de lecciones aprendidas y de experiencia concreta. Pero creo que tu pregunta será sin duda relevante en las diferentes sesiones. Podemos hacer, si no, alguna pregunta más todavía por parte del Banco Interamericano y Walter, perdón. Pero yo sí que os pediría que fuese centrada en la presentación que ha hecho hasta ahora Hugo, para luego dar paso a los siguientes puntos de su índice. No sé si se abordó en la presentación, pero quisiera saber los datos del monto total que maneja el fondo, el promedio de financiamiento por país, asimismo de los implementadores
quiénes son los que más, cómo se distribuyen los porcentajes de ejecución para cada uno de estos, cuánto implementan las agencias implementadoras directas, cuánto multilaterales, etcétera, etcétera, y si es factible conocer también cuáles son los países o regiones donde más se concentra el financiamiento del fondo. Vamos a recoger la pregunta también de Walter. Bueno, mi pregunta es mucho más terrenal. Ustedes en el proceso de acreditación exigen la traducción de los documentos del país para acreditarse. Llevamos, creo, 17.000 folios. No, 700, 800, bueno, una cantidad de folios exagerada. Entre ellas la Constitución de la República, etc. ¿Quién lee eso en inglés en el fondo de adaptación? Le digo, ¿es necesario traducir todos los documentos al inglés o creo que debería haber una discriminación donde aquellos documentos que son necesarios, como las salvaguardas probablemente, sean requeridas que se traduzcan al inglés? Pero siendo el castellano un idioma oficial de las Naciones Unidas, no entendemos todavía por qué debe ser traducido todo al inglés. Y segundo, hay una buena cantidad de países de habla castellana que está obligado a traducirlo al inglés. Está bien, yo creo que el lenguaje de financiamiento climático está basado mucho en inglés, pero creo que es necesario traducir todos los documentos porque también supone un costo en general. Pero, bueno. Muchas gracias. Para el monto global de nuestros proyectos y la repartición geográfica, voy a hablar de esos en mi próxima presentación. Sobre los costos de ejecución, implementación, tenemos normas y si ustedes quieren puedo compartirlas con vosotros. Por la traducción, tenemos aplicantes de diferentes regiones, de América Latina, de África, de Asia, Pacífica. Entonces, ahora la única lengua es inglés y entiendo lo que dices, que es más difícil particularmente por documentos largos. Pero la Junta del Fondo de Adaptación trabaja con expertos y cuando estos expertos quieren recibir más informaciones on documentos, es porque hay una razón. Es mi opinión. Pero también pensamos que es un buen ejercicio porque los otros fondos internacionales para el cambio climático necesitan el inglés también. Entonces, sí. Pero sabemos que es muy difícil, pero el facto es que el inglés es una lengua internacional de trabajo, especialmente para entidades multilaterales y fondos internacionales. Y yo por echar una mano a Hugo también, yo creo que de todas formas en las juntas de todos estos fondos que hay representaciones regionales, pues es un tema a trasladar, ¿no?, por parte de todos en cuanto a cómo se puede mejorar esto para agilizarlo, que no sea tan burocrático el tema de la traducción, pero lógicamente es un tema que a día de hoy se nos escapa, entiendo que es un
tema adicional de trabajo, una carga burocrática adicional y un costo adicional, pero tal y como está establecido, pero efectivamente sería algo que se podría trasladar, ¿no?, desde diferentes sillas y representaciones de los países a nivel regional, para futuras soluciones. Sí, que solo me refería a discriminar, digamos, el tipo de documentación a traducir. Claro, hacer realmente a lo que aporta, pues, ¿no? A lo que aporta la Constitución de la República, que no lo leen muchos salvadoreños, lo tendrá el Fondo de Adaptación. Luego hay que hacer un test a la Junta del Fondo de Adaptación. Al Fondo de Adaptación. Y sí, puedo. Un factor también es que los expertos no hablan demasiados lenguajes. Entonces, tenemos expertos que no hablan español, no hablas árabe, no hablas diferente lenguaje. ¿Sí? Quería consultar a ver si puede explicar un poco más qué entiende el fondo por entidades locales o entidades de implementación nacional, que entiendo que son iguales, ¿no? La entidad de implementación locales y nacionales. Hay dos cosas. Hay una autoridad designada por un ministerio o un embajador. ¿Como punto focal? Sí, un punto focal. Y esta persona puede nominar una entidad de implementación nacional. Pero esta entidad de implementación nacional, si sería acreditada al fondo, puede trabajar con organizaciones locales también, que van a ejecutar el proyecto. Pero la entidad de implementación nacional va a ser responsable para la gestión del proyecto, pero como en acompañamiento a las entidades locales, entiendo. sí. Las entidades de implementación nacional están en acompañamiento a las entidades locales acreditadas. Sí, por ejemplo, en Costa Rica, Fondo de Cooperación es una entidad que es una entidad de implementación nacional y trabajan con muchas locales organizaciones que ejecutan el proyecto, pero son responsables para hacer el monitoring, seguimiento del proyecto. Claro. Puedo continuar quizás con mi presentación y voy a hablar del proceso rápidamente. Cuando una EIN o EIR o EIM quiere presentar una propuesta al secretario del fondo, la Junta del Fondo ha designado un ciclo de proyectos mediante el cual intenta simplificar la preparación de propuestas de proyectos y programas y ofrecer un proceso de aprobación racionalizado. Los proyectos pequeños con un volumen inferior a $1 millón se someten a un proceso de aprobación simplificado. Y hay una posibilidad también de proponer un programa regional que la Junta ha aprobado. Luego de la presentación de las propuestas de proyectos y programas, la Secretaría las analiza y prepara un examen técnico. Posteriormente, un comité de la Junta, especialmente preparado, examina también las propuestas y las envía a la Junta en pleno para que apruebe una decisión. Todas las propuestas se publican en el sitio web del Fondo de Adaptación antes de la aprobación. En caso de una aprobación, la Secretaría procesa los acuerdos jurídicos habituales sobre las entidades de implementación y el administrador fiduciario
que es el Banco Mundial, transfiere los recursos para la ejecución. Y se aplican varios criterios de examen a las propuestas cuando el Secretaría y la Junta examinan estas propuestas y presentamos especial atención a la consonancia con las prioridades estratégicas nacionales, los beneficios económicos, sociales y ambientales, la eficacia en función de los costos y los mecanismos de seguimiento, evaluación y análisis de los efectos, entre otros criterios. Y voy a hablar más de estos criterios en detalles mañana durante el grupo de trabajo sobre el diseño de programas y proyectos para el acceso al fondo. La Junta aprobó las primeras propuestas en septiembre de 2010 y las más recientes aprobadas son proyectos en Jordania, Marruecos, India y Indonesia. Como lo dicho, desde 2010 la Junta ha aprobado un poco más de 300 millones para 48 proyectos y programas de adaptación y hay 35 implementados por EIM, incluye 8 en Latinoamérica y Caribe, y 3 implementados por EIM, incluye 4 en Latinoamérica y Caribe. Y tenemos un proyecto que ha concluido en Senegal. El portfolio del Fondo de Adaptación abarca múltiples sectores que corresponden a las situaciones locales. Entre estos proyectos y programas, el Fondo de Adaptación financia actividades en sectores que corresponden a la situación locales. 18% de estos proyectos y programas son de múltiples sectores. Ejemplo de un proyecto en Costa Rica. 18 también son proyectos y programas de seguridad alimentaria. Es el caso por el proyecto en Ecuador del Fondo de Adaptación. 16 de agricultura, tenemos ejemplos en Uruguay y Argentina, y tenemos proyectos en gestión hídrica como en Honduras, Nicaragua, programa de desarrollo rural en Argentina, Guatemala también, 11% de protección costera como en Belice y 8% de gestión de riesgo como en Colombia. Eso es el portfolio del fondo a la fecha. Además, quiero enfocar que en primer lugar, la diversidad de sectores refleja las diferentes estrategias de adaptación correspondiendo a la situación local. Además, la mayoría de los proyectos y programas tienen múltiples sectores, entonces los esfuerzos de adaptación están ofreciendo a través de una multitud de sectores. Por fin, quiero enfocar que la Junta de Fondo de Adaptación no prescribe o prioriza sectores. El primer objetivo del fondo es de apoyar la implementación de actividades concretas de adaptación en las comunidades las más vulnerables. Estos números representan el portfolio del fondo en junio de este año. Tenemos... hay una error. Sí. Tenemos 37% de nuestros proyectos en África. Para América Latina y Caribe tenemos 26% de nuestros proyectos, 2% en Europa del Este y 35% en Asia y Pacíficos. Más específicamente, los proyectos y programas en Latinoamérica y Caribe hay 12. Por ejemplo, no sé si ustedes pueden leer, pero tenemos un proyecto en Guatemala con el PNUD,
que avanzando terrenos productivos y redes socioeconómicas. Tenemos un proyecto en Cuba con el PNUD, que reduciendo riesgos de inundación costera. Tenemos también un proyecto con el PNUD en Honduras que ha aumentado la resiliencia de comunidades pobres urbanas. Hay un proyecto con el PNUD también en Colombia que reduce la vulnerabilidad a través de las actividades basadas en los ecosistemas y la agricultura. Tenemos un proyecto con el PAM en Ecuador que es sobre la reducción de la vulnerabilidad y la inseguridad alimentaria de las comunidades. Tenemos un proyecto en Belice con el Banco Mundial que es un proyecto de adaptación al clima y conservación marina de Belice. Un proyecto en Jamaica con TIOJ, que es un EIN, un proyecto en Nicaragua que es en introducción de prácticas agroecológicas y de manejo participativo de cuencas. Tenemos 2 proyectos en Argentina. El primero es con el Banco Mundial, fomentando la gestión sustentable de terrenos, y el segundo es con UCAR, que es un EIN que ha aumentado la resiliencia de pequeños productores. En Uruguay tenemos un proyecto con ANI, apoyando pequeños agricultores para enfrentar el estrés hídrico y la sequía. Y como he dicho, tenemos un proyecto con Fund de Cooperación en Costa Rica que es reduciendo la vulnerabilidad, centrándose en sectores críticos con el fin de reducir los impactos negativos de cambios climáticos. Y voy a hablar de las lecciones aprendidas. Especialmente sobre la modalidad de acceso directo. Una primera lección es la apropiación de la gestión directa de los fondos por los países receptores. Una segunda lección es el reconocimiento del potencial de instituciones sólidas en países en desarrollo. Y un tercero es el fortalecimiento de instituciones y procedimientos a través del proceso de acreditación. Además, durante el proceso de acreditación, el más común desafío para las entidades son la falta de comprensión de las normas de gestión y de integridad financiera, las capacidades limitadas de la entidad en algunas áreas, el lenguaje y una subestimación de la cantidad de la carga de trabajo que el proceso requiere. La voluntad de la entidad es decisiva también. Por el diseño de proyecto, y vamos a hablar mañana de las lecciones aprendidas durante el grupo de trabajo, pero en general una recomendación de entidades a otras entidades es de reconocer que diseñar un buen proyecto requiere tiempo y requiere de construir la capacidad local. Entonces, otra recomendación es de iniciar adelante este proceso. Gracias por su atención. Quiero decir también que hay documentación sobre el fondo si ustedes quieren o si ustedes están interesando sobre el proceso de acreditación. Estas documentación son al fondo de la sala. Y también si ustedes tienen preguntas sobre el fondo, la acreditación, pueden hablar conmigo y puedo ponerse en contacto con mis otros colegas, a la secretaria si es necesario. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta adicional. Sí, veo que sí, entonces
Gianluca, creo que has levantado primero la mano y luego la Colombia, perdón, pues adelante. ¿Sí me escuchas bien? ¿Así? Sí. ¿Cuánto tiempo toma o ha tomado en el ejercicio de la acreditación de diferentes entidades implementadoras su acreditación? Esa es la primera pregunta. Ya no me acuerdo de la segunda. Sí, ¿me escuchan así? Sí. Bien. Como decían antes, colegas, uno de los problemas básicos con los proyectos de adaptación es el monitoreo del impacto de la inversión y relacionar la inversión con logros, ¿no?, directos en la mejora de la resiliencia y los procesos adaptativos. Quería saber si aplican alguna metodología en particular o tienen preferencias por alguna metodología en particular. Por ejemplo, en casos de infraestructura, yo sé de países que están aplicando análisis de costo-beneficio, es decir, una inversión normal en el desarrollo de una infraestructura X para hacerla resiliente a potenciales escenarios de cambio climático. Hay que aplicar modelos, o sea, es un proceso complejo de downscaling de modelos a cuencas, por ejemplo, y ver la inversión adicional que tengo que hacer en infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, es el proceso que resulta complejo y por eso es difícil dar seguimiento, si tienen alguna experiencia al respecto. No sé si hay algún comentario o pregunta adicional. Gracias por esas preguntas. Para la acreditación, esto depende de caso a caso, pero la más rápida fue de 3 meses y la más lenta fue 2 años. Sí, pero ya, sí, depende. Y como lo he dicho, la determinación de la entidad es un importante factor durante este proceso, entre otros. Y para la segunda pregunta, si entiendo bien estas preguntas sobre las metodologías, si tenemos metodologías que preferimos para diseñar un proyecto. Para el seguimiento. Para el seguimiento. Seguimiento, sí. Sí, tenemos una cuadra lógica y tenemos varias reglas de seguimiento, pero tenemos una cuadra lógica y los proyectos deben alinearse con un mínimo de un resultado de esta cuadra lógica. Entonces son muy libres. Sí. Y tenemos una reporting templates. Gracias. Sí, y diferente medios de seguimiento para ayudar a las entidades. Sí, ¿te recuerdas segunda? Sí, se tiene que llenar un formato justamente para, por ejemplo, para el fondo verde o el clima, se llena un concept note y luego ya otro formato más
avanza elaborando. Sí. Entonces, ¿se hace lo mismo o se presentan los proyectos de forma artesanal? Bueno, individual, cada uno los contesta lo que ustedes piden de forma única. Sí. Las entidades son libros de hacer primero una concept y cuando la Junta ha aprobado este concept, la entidad puede trabajar sobre una propuesta enteramente elaborada porque sí, y es la más común, es el proceso el más común, pero también hay la posibilidad de haber un proceso directamente de propuesta enteramente elaborada. Si ustedes tienen preguntas sobre el ciclo de proyecto, podemos hablar sobre este ciclo. Muchas gracias. Sí, pues a ver, dos últimas preguntas si hay adelante. Sí. Sí. No, es un pequeño comentario. En la práctica de lo que nos pasó en Argentina es que el tener una agencia acreditada, una agencia para el fondo de adaptación, nos permitió que esa misma agencia ahora esté en proceso de acreditación ante el Fondo Verde, mediante un mecanismo que es un poco más simple que si uno quiere presentar desde cero una agencia. Así que hasta ahora nuestra experiencia con nuestra Agencia Nacional Designada ha sido buena con el Fondo de Adaptación, y no sé si está la razón, pero en comparación con el otro proyecto en el que hay una agencia, digamos, multilateral, de la Agencia Nacional Designada ha funcionado un poco más rápido. No podría decir que es esa la razón, pero la experiencia hasta ahora ha sido sorprendentemente buena para nosotros. Gracias. Sí, y vamos a visitar este proyecto en noviembre de este año. Bueno. Pues había una quizás última intervención, pregunta. Hugo, ¿podrías ampliar un poco el proyecto de Guatemala o indicar el vínculo, el link para tener información? Y luego, ¿quién es, no recuerdo el término que usaste, pero la autoridad designada en Guatemala? ¿Qué ministerio es? ¿O es el plan posiblemente? Sí, pero no puedo encuestar porque tenemos muchas autoridades designadas, no lo sé, pero son en nuestros sitios internet con la descripción del proyecto en Guatemala también, y el documento del proyecto y información de contacto. Entonces puedes acceder a estas informaciones con nuestra website, que es aquí. Tal vez voy a tomar la palabra para contestarle al colega de ese plan. La Autoridad Nacional Designada para la mayoría de temas relacionados con cambio climático, biodiversidad, degradación de la tierra, etc., es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Es la persona que preside la cartera, o sea, el ministro de turno, quien tiene esta delegación. Para el caso específico del GEP existe también un punto focal político, ¿verdad?, que es el ministro de Relaciones Exteriores en este momento. Para el caso específico del Fondo de Adaptación, pues sí, es el nuevo ministro Andrés Lenos en este momento quien va a tener ese cargo cuando se acreditan o cambian el nombre específicamente en cada uno de los diferentes fondos. El proyecto se llama Paisajes Cautivos Resilientes al Cambio Climático y la agencia implementadora es el Perú.
Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, luego tendremos la oportunidad mañana de tener una sesión también más práctica y más interactiva con Hugo en la tarde de mañana. Hugo, agradecerte todo el esfuerzo de la representación, muchas gracias. Además, los demás días vamos a ver algún ejemplo concreto de país, de proyectos financiándose con fondos, en este caso del Fondo de Adaptación y otros fondos.